Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos queridos, en el libro de Génesis. Y vamos a continuar esta mañana hablando sobre la familia. Nuestro tema esta mañana será el origen, las prioridades y las dificultades de la familia. Y para eso vamos a usar varios pasajes. En Génesis capítulo número 1 leeremos el verso 27 y 28. Génesis 1, verso 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Noten ustedes que Dios creó al hombre y dice varón y hembra los creó y les dio una comisión: tener hijos, muchos hijos, fructificar, multiplicaos. Eso era, tengan hijos, muchos hijos. Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra de hijos. Y con todos esos hijos, ustedes van a tener la capacidad, van a tener los recursos, van a tener la gente que los ayude a sojuzgar y a dominar, a tomar control. Esa es la razón por la que la mentalidad de los judíos en el Antiguo Testamento, y esta debería ser la mentalidad de todos los cristianos siempre, es tener hijos para la gloria de Dios, para el reino de Dios. Eso no es popular en nuestra época, pero es lo que la Biblia establece. Y en su providencia no siempre sucede, no todos los matrimonios pueden tener muchos hijos, pero es lo que el Señor establece acá inicialmente. Leamos otro pasaje, capítulo 2 del libro de Génesis. Verso 18, dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, las trajo a Adán para que viesen cómo había de llamarlas. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. De nuevo, en este pasaje encontramos el crecimiento de la familia. Aquí encontramos el origen de la familia. Dios le demostró a Adán que no había nadie que le pudiera ayudar en la gran tarea que él le había asignado, o que habría de asignarle. Nadie, ninguna criatura, se lo demostró. Y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, no va a poder realizar esta tarea. Entonces creó una mujer y los casó. El primer matrimonio lo encontramos aquí. No fue un matrimonio con vestido blanco, ni con la ceremonia, ni la marcha nupcial, pero fue una ceremonia establecida por Dios. Dios los casó. Este es el primer matrimonio. Y Dios les dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. No existían padres y madres todavía en ese tiempo, porque ellos no habían tenido hijos, pero ya Dios estaba anticipando ese proceso, esa dinámica de la familia: padre, madre, hijo. Dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, y así sucesivamente por las generaciones, de manera que los hijos habrían de seguir naciendo. Nos vamos a ocupar esta mañana de la familia, lo que la Escritura nos enseña acerca de la familia.
Primero hablaremos sobre el origen de la familia, luego hablaremos sobre las prioridades de la familia y hablaremos sobre las dificultades o los enemigos de la familia. Seguiremos en las próximas semanas hablando de este tema. Por hoy tocaremos esos 3 temas. El origen de la familia. Es claro en los pasajes que acabamos de leer que el origen de la familia es divino. No es una convención humana, no es un invento humano. Es imposible. Dios creó un hombre y una mujer, de manera que eso es de Dios. Es imposible también, a pesar de que hoy los hombres en su necedad persisten en hacerlo y casi que lo han logrado a nivel social y a nivel propagandístico y político, cambiar el concepto de la familia y hablar de familia de hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es abominable delante de los ojos de Dios, es antinatural, va en contra de los propósitos divinos y en contra de la naturaleza. Dios estableció aquí un matrimonio, un hombre y una mujer. Ese matrimonio habría de ser monógamo, es decir, un hombre y una mujer, no 2 mujeres y un hombre, sino un hombre y una mujer, no 2 hombres y una mujer, no, un hombre y una mujer, monógamo. Había de ser permanente hasta que la muerte los separe, habría de ser fiel, el divorcio no existía. Fiel, monógamo, permanente, hombre y mujer. Eso es lo que Dios instituyó. No es bueno que el hombre esté solo, fructificado y multiplicados. Una mujer, un hombre, hijos. Adán y Eva se rebelan contra Dios, pecan, caen. Dios los expulsa del huerto, ese huerto precioso lleno de oro, de ríos, de toda clase de fruto para comer, ese centro de operaciones donde ellos tenían absolutamente todo para poder realizar aquella misión. Lo perdieron. Y de allí nosotros sabemos que la vida de Adán y Eva tuvo que haber sido una vida muy triste, muy miserable, muy miserable. Aparte de eso, luego un hijo de ellos mata al otro hijo. Pero Dios les hace una promesa, les promete una simiente. Y dice que la simiente de la mujer vencerá a la simiente de la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer que habría de herir en la cabeza, a la simiente de Satanás, son los descendientes de los piadosos, que culminaron eventualmente en la simiente de todas las simientes, en la simiente suprema, la única simiente santa y perfecta, que es nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente por ese concepto de la simiente y esa promesa de la simiente, es que nosotros encontramos en la Biblia tantos relatos sobre nacimientos de niños. Hay muchos relatos en la Escritura sobre nacimientos de niños. Por eso es que encontramos también tantas genealogías, encontramos listas completas de familias, sus descendientes, sus hijos, los hijos de los hijos, familias, listas completas, como por ejemplo el capítulo 5 del libro de Génesis, es una lista completa de descendientes de Set, de Adán, de Set, y luego el capítulo 10, una lista completa y larga de los descendientes de Noé. Encontramos en el capítulo 4 la historia de Caín y Abel, y luego de Set, que sustituyó a Abel. De allí nacen en el capítulo 5 7 generaciones, de los cuales los más conocidos son, por ejemplo, Enoc y Noé. En el capítulo 9, verso 1, Dios le encomienda a Noé una misión. Capítulo 9, verso 1 de Génesis. Dios le dice a Noé, lo bendice.
dice literalmente el versículo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Exactamente lo mismo que Dios le dijo a Adán al principio. Esto es como decir, como cuando la computadora a ustedes se les frisa y ya no les funciona, la tienen que apagar y comienza a funcionar de nuevo y comienza una nueva etapa. Eso es lo que está sucediendo aquí. Dios acabó con todo, pero dejó a Noé y a sus hijos y ahora les dice, comiencen a hacer ustedes lo que Adán no hizo, solamente que en pecado, pero con una promesa, la promesa de una simiente. Y así comienzan a multiplicarse, tanto los hijos de los impíos, los hijos de Cam, que era el hijo maldito de Noé. Dios maldijo a Cam a través de Noé. De allí nace Nimrod, de ahí brota la torre de Babel, rebelde. Pero de los descendientes de Sem, el otro hijo de Noé, el hijo bendito de Noé, el hijo a quien Dios bendijo, brota Abraham. Y Dios le promete a Abraham un hijo, la simiente. Siempre, hermano, la escritura nos guía a través de toda la historia por este camino de la simiente. Y esa simiente está atada a un pacto, al pacto que Dios hizo. Por eso es que, repito, encontramos tantas historias de nacimientos en la escritura. Dice Gálatas capítulo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo, pero tuvieron que pasar muchísimas generaciones, muchísimas simientes, hasta que vino la simiente perfecta. De manera que encontramos en la Biblia, por ejemplo, en la historia del nacimiento de Caín, de Abel, de Set, de Enos, de Noé, de Isaac, de Jacob, de Esaú, de Moisés, de Samuel, de Juan el Bautista, de Jesús. Todas estas son historias de nacimientos. ¿Por qué? Porque los hijos son importantes, porque la familia es importante, porque la familia y los hijos, el esposo y la esposa es el medio por el cual Dios lleva adelante sus propósitos. Tu familia es bendita, hermano. Tu esposa es bendita, tus hijos son benditos. Y Dios te los ha dado. Es el medio por el cual Dios lleva adelante sus propósitos. Por eso es que Deuteronomio capítulo 6 manda a los padres: repetirás a tus hijos estas palabras, las pondrás en tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te acuestes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, la palabra de Dios debe estar en la casa, dentro de nuestros techos, debajo de nuestros techos, y se debe estudiar. La palabra de Dios la debemos estudiar en casa, leerla en casa, orar juntos. Los padres a los hijos tienen que enseñarle: padre, enséñale a tus hijos desde muy pequeños, aun cuando no entiendan, tenlos ahí, tenlos contigo, enséñale la palabra. Ellos no van a entender, pero van a entender que están haciendo algo sagrado, que están haciendo algo muy especial. Y eventualmente van a comprender más y más de la palabra. Por eso es que en la Biblia no existe iglesia de niños. Los niños forman parte de la congregación y tienen que formar parte de la congregación. Y los padres tienen que enseñarle a sus hijos. Cuando traigas a tus hijos, tráelos, explícales a qué vienen. No les traigas juguetes a la iglesia. No los pongas a jugar en la iglesia. No les permitas hacer nada que se distraiga en la iglesia. Que pongan atención. Les va a costar al principio, pero ellos aprenden. Aprenden en la escuela a poner atención. ¿Por qué no van a aprender en la iglesia? Es el mandato del Señor. La familia es una institución divina. Hay algunos, incluyendo cristianos, que dicen: no, yo no le voy a enseñar y le voy a meter en la garganta la Biblia a mis hijos. Cuando estén grandes ellos van a decidir por sí mismos. El problema es que estos padres que no le enseñan a sus hijos, porque según ellos los van a fanatizar, o los hijos se van a rebelar. El problema es que el mundo les está enseñando, les está metiendo en la garganta su religión humanista, evolucionista, atea, relativista. Y los muchachos crecen
instruidos por los paganos de la calle, por los paganos de la escuela, porque en la escuela les enseñan paganismo a nuestros hijos. En las escuelas públicas les enseñan ateísmo a nuestros hijos, relativismo a nuestros hijos. Y si nosotros no combatimos eso de una manera eficaz, por eso cada vez más padres toman la decisión de educar ellos mismos a sus hijos en sus casas. Y bienaventurado el que entiende eso y logra hacerlo. Y tiene las posibilidades. Y hermano, hermana, si tú no tienes los recursos ahora para hacerlo, o piensas que no puedes hacerlo, puedes orar a Dios y procurar esos recursos y procurar esa capacidad. Cada día hay más facilidades para evitar que nuestros hijos sean contaminados con el veneno del mundo. La familia es muy sagrada. La familia es una institución divina. Y es de origen divino. Ahora, en segundo lugar, ¿cuáles deben ser las prioridades de la familia cristiana? ¿Cómo luce una familia cristiana? Vivimos en una sociedad que nos presenta una lucha grande y sin tregua. Satanás acecha, el mundo seduce, el pecado de nuestro propio corazón nos ataca. Estos peligros atacan a las familias para evitar que cultiven vidas cristocéntricas y fructíferas espiritualmente. Cuando miramos alrededor nuestro, lo que vemos son familias en crisis por todas partes. Los divorcios se multiplican. La ausencia de hombres responsables en los hogares es cosa casi normal. Los hogares disfuncionales con padres abusivos, irresponsables, consumidores de drogas o alcohol, perezosos, negligentes, se han convertido en una plaga de la sociedad. Eso es lo que tiene destruida nuestra nación. Los padres irresponsables, los hombres perezosos, los hombres que no asumen su responsabilidad, infieles, abusivos. Por supuesto, encima de todo eso tenemos las tendencias culturales impías de nuestros días. La música de hoy día es repugnante. La educación está contaminada por ideas anticristianas, inmorales, socialistas, relativistas. La gente cada día es más vil, más depravada. Eso está ahí, a nuestro alrededor. Y detrás de todo eso hay ideólogos corruptos, comerciantes sin escrúpulos que promueven ideas y productos que dañan a la familia. Cosas como el sexo libre, la pornografía, el aborto, el matrimonio homosexual, la ideología de género y toda clase de inmoralidad legalizada y apoyada por políticos complacientes y oportunistas. Los políticos se aprovechan mucho de esto, hermano, y los medios de comunicación, no les confíes a los medios de comunicación. Todo alrededor se confabula. No te creas que en la escuela o en la universidad están instruyendo adecuadamente a tus hijos. Todo se confabula. Los medios de comunicación, las escuelas, las universidades, el mundo del entretenimiento, el gobierno y hasta la religión. Todos estos se han vuelto promotores de conceptos que degradan la vida humana y corrompen el sexo, redefinen el matrimonio y pervierten los hijos y la moralidad. Por eso es que todo hogar cristiano debe tener prioridades bien establecidas. Tienes que tener tus prioridades bien establecidas. Primero, reconocer que la familia es de origen divino. Luego, reconocer cuáles son las prioridades. Las dos principales prioridades de una familia deben ser Cristo Jesús y el cónyuge. Déjame explicar esto. Cristo debe ser el objeto supremo de todos nuestros afectos,
en la familia, tanto del esposo como de la esposa. Y los hijos que no nacen cristianos tienen que ver el ejemplo de sus padres y ser instruidos por sus padres, para que ellos eventualmente también tengan como objeto supremo al Señor Jesucristo. La Biblia dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. La pregunta es, ¿cómo es que Cristo amó a la iglesia? La amó por amor al Padre. Cristo no amó a la iglesia más que al Padre. Cristo no amó a la iglesia antes que al Padre. De la misma manera, nosotros debemos amar a Dios por encima de todo. Y por amor a Dios, amar a nuestra familia. Pero el amor a Dios es primero. Esto es clave. Antes de identificar a los enemigos de la familia, debemos de establecer bien cuáles son las prioridades de la familia. ¿Qué es lo más importante de atender en la familia? ¿Y qué posición debe ocupar cada cosa y cada persona dentro de nuestros afectos? Cristo, hermano, responde a esta pregunta. Y curiosamente, aunque es una pregunta bien elemental, la respuesta de Cristo es frecuentemente ignorada. Lo que Cristo dice respecto a esto es frecuentemente ignorada, porque le parece contradictorio a la lógica y también contradice nuestras inclinaciones afectivas naturales. Esto es lo que Cristo dijo acerca de las prioridades. Escuchen, esto es importante, lo que Cristo dice acerca de las prioridades de nuestra familia. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor está estableciendo prioridades allí. Esto suena radical, severo, y lo es. A cualquiera que ame a su esposa o a sus hijos le suena escandaloso e inaceptable que haya que aborrecer a la familia para seguir a Cristo. Según nuestra lógica humana, tendría más sentido si dijera, si alguno viene a mí y no ama a su padre, a su mujer, a sus hijos, no puede ser mi discípulo. Pero no, el Señor no dice eso. El Señor dice que para ser sus discípulos tenemos que aborrecer a nuestra familia. Eso es lo que dice el Señor. Por supuesto, el problema aquí es la palabra aborrecer. Pero eso no debería de ser un problema, hermano, porque el Señor usa la palabra aborrecer de acuerdo al uso cultural de la época, de aquellos tiempos bíblicos. Y él aquí se refiere, cuando usa la palabra aborrecer, la usa en un término comparativo. La usa en un sentido comparativo, no en un sentido afectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que él no está diciendo que tú en tu corazón aborrezcas a tu familia, no. Lo que quiere decir es que en comparación a otras cosas, nosotros debemos de aborrecer, debemos de darle prioridad al Señor Jesucristo antes que a nuestra familia, a nuestra propia familia, si es necesario. O sea que comparativamente debemos preferir menos a la familia que a Dios. No es que deberíamos tener sentimientos negativos o malos respecto a nuestra familia, eso no es lo que el Señor está diciendo. O sea que Cristo usa la palabra aborrecer, no usa la palabra aborrecer aludiendo a los sentimientos, sino en el sentido que denota una preferencia de una cosa sobre la otra. Esto lo explica Mateo 10:37. Mateo 10:37 dice lo siguiente: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, el Señor está diciendo lo mismo de otra manera. Aquí no usa la palabra aborrecer.
Aquí él hace la comparación. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque amar al hijo más que a Dios es una forma de idolatría. Y últimamente le hace daño a tu alma, le hace daño a tu hijo y deshonra a Dios. Esa es la prioridad. O sea que no se trata de tener sentimientos negativos hacia tu familia, sino de que a quién amas más. ¿Amas más a tu familia o a Dios? ¿A tus hijos o a Dios? ¿A tu esposa, a tu esposo o a Dios? ¿Te vas a ajustar más a la presión, a los caprichos, a los deseos o a los pecados de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, que a Dios? Esa es la pregunta. Es decir, que en comparación al amor que le tengamos a Dios, el amor a nuestra familia podría parecer aborrecimiento, especialmente en ciertos momentos de tensión, en los cuales tienes que decidir entre Dios y el pecado que probablemente tu hijo quiere que cometas o tu mujer quiere que cometas. Por supuesto, esto se oye mal en los oídos de la gente mundana. No solo porque la palabra aborrecer nos hace pensar en sentimientos malos, sino que hay algo que nosotros no queremos soltar, algo que está aferrado en nuestros sentimientos naturales, que tenemos muy cerca de nuestro corazón. A nuestros hijos los tenemos muy cerca del corazón. ¿Qué padre no ama a sus hijos? Los ama inmensamente. Y a la esposa la amamos. La esposa ama a su esposo. Y quizás entre ellos tienen problemas y quizás hasta se traten mal. Ojalá eso no suceda entre nosotros. Pero en un momento crítico, la mujer ama a su esposo y a sus hijos. O sea, está muy cerca de nuestro corazón. Pero el Señor dice, el que ama más a su mujer y a sus hijos que a mí, no es digno de mí. Precisamente el Señor está enfatizando que tenemos que comprender la importancia inmensa, crucial y determinante del lugar que le asignamos a nuestra familia, en nuestros afectos y en nuestras prioridades. En realidad también, hermanos, eso no es solo respecto a nuestra familia, es respecto a nuestra propia vida. Tenemos que aborrecer aún nuestra propia vida si queremos una vida que honre a Dios. Si queremos una vida útil para nosotros, para nuestro prójimo, para nuestra familia, tenemos que aborrecernos aún nosotros mismos. El Señor dice en Mateo capítulo 10, versos 38 y 39, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea que el Señor nos llama a perder nuestra vida, a entregarle nuestra familia a Él, a ponerlo a Él por encima de nuestra familia. Padres, cuando sus hijos comiencen a presionarlos, que se aburren en la iglesia, que quieren otro tipo de iglesia. Y hay padres que abandonan una iglesia bíblica por irse a una iglesia donde hay música porque sus hijos adolescentes quieren música. Hay padres que van a buscar otra iglesia aunque no sea bíblica porque en aquella iglesia entretienen a sus hijos. Hay cuidado de niños. Tenemos que ser muy cuidadosos y saber cuáles son las prioridades. No nos podemos equivocar en esto, porque si lo hacemos, nunca lograremos una familia centrada en Cristo, que honre a Dios. Y eventualmente arruinaremos nuestra vida familiar. O sea, la palabra aborrece en relación a nuestra familia no invalida el quinto mandamiento que nos manda a honrar padre y madre. Tampoco anula la advertencia apostólica que dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, el padre debe proveer, debe proteger a su familia, a su esposa, a sus hijos, pero no más que Cristo.
Es cuestión de prioridades, no de desprecio. Dios es infinitamente más grande, no solo más grande que nuestra familia, no solo más grande que nuestros hijos, más grande que nuestra propia vida. Padres, amen a sus hijos, protejan a sus hijos y por amor a sus hijos, no le den más importancia a sus hijos que a Dios. No le den más importancia a sus hijos que a su alma. Por amor a sus hijos. El otro día un hombre me decía, yo amo inmensamente a mi hija, pero le estaba pidiendo el divorcio a su esposa. Yo le digo, pero ¿cómo puede usted amar a su hija si se está divorciando de la mamá de su hija? No quiere vivir con la mamá de su hija, por ninguna razón, porque simplemente quería divorciarse, no soportaba a la mamá. Un padre no puede amar a sus hijos si desprecia y maltrata a la madre. Tú no amas a tus hijos y maltratas a la madre de tus hijos. Debemos proveer, debemos proteger, pero debemos amar a Dios más que a nuestra familia. Si amamos a Dios más que a nuestra familia, vamos a ser capaces de amar a nuestra esposa o al esposo y a nuestros hijos, y los amaremos correctamente. Dice Pablo, 1 Corintios capítulo 7, verso 29. Esto digo, hermanos, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como que no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Si tienes, disfrútalo, pero no dependas de eso. Si tienes tus hijos, ámalos, pero no los ames más que a Dios. Si Dios te da, disfrútalo, úsalo para su gloria, pero no te aferres a eso. Si sufres, si lloras, llora, sufre, pero no te alejes de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios debe ser prioritario en nuestras vidas. Ahora, segundo lugar, en la familia, hablando de prioridades, la prioridad primera es Dios, Cristo, pero la segunda prioridad es el cónyuge. El cónyuge debe ser el objeto primario de nuestros afectos sobre cualquier otra persona. Para que una familia funcione, así debe de ser. El hombre debe amar a su mujer como a nadie más. La Biblia manda al hombre a amar a su mujer y manda a que la mujer ame al hombre. En Tito 2:4 dice que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Por supuesto, como ya lo establecimos, este amor al cónyuge ocupa el segundo lugar después del amor a Cristo. Sin embargo, no es un amor inferior. Al contrario, es un amor como el de Cristo por su iglesia. Dice que Cristo amó a la iglesia. Pues así, el marido debe amar a su mujer. No es un amor inferior. Pero el primer amor es Cristo. Ahora, ¿cómo es el amor de Cristo por su iglesia? Porque dice la Biblia que así debe amar el marido a su mujer. El amor de Cristo por la iglesia es un amor sacrificial. Es un amor de entrega absoluta. Un amor de compromiso permanente, perpetuo. Un amor de tiernos afectos. Así es el amor de Cristo por su iglesia. Repito, es un amor de sacrificio, un amor de entrega, de compromiso y de ternura. Paciencia y compasión. La Biblia dice, ama así a tu mujer. Maridos, así debemos de amar a nuestras mujeres. Por eso los maridos cristianos que maltratan a sus mujeres, que son ásperos con sus mujeres, que las maltratan, hermano, eso es pecado. Y cuando lo hacemos, algunas veces los maridos lo hacemos, debemos de arrepentirnos.
Y no permitir que eso se convierta en un hábito en nuestras vidas. Las mujeres que no respetan a sus maridos, que los viven criticando, que les viven señalando los defectos, que son como una gotera continua de crítica, de reproche, de queja, deben arrepentirse de eso. No dejar que eso se convierta en un hábito en su relación con sus esposos. Después, en el mundo, terminan divorciándose y dicen incompatibilidad de caracteres. No, es falta de respeto y falta de amor. El cónyuge debe ser el objeto primario de nuestros afectos sobre toda otra cosa. El amor de Cristo debe ser o es, y así debe ser el amor del esposo por la esposa y viceversa, un amor de absoluta intimidad, un amor exclusivo que no admite intromisiones, ni mucho menos admite infidelidad. Es un amor exclusivo, el amor de Cristo por su iglesia, el amor del marido por la mujer también. Un amor íntimo, sin intromisiones. Ahí nadie se debe meter en ese amor, ni los hijos. Hay mujeres que descuidan al marido por atender a los hijos. No, eso es un error grande, grande. O viceversa. La Biblia describe la unión y el amor entre los esposos como la unión de un cuerpo con su cabeza. Hace de dos personas una sola, inseparables, dependientes una de otra, perfectas si están unidas, inservibles si se separan. Una vez que tú te casas, serás perfecto con tu esposa. Separado de ella, serás inservible. Esto fue así desde el principio. Génesis 2:24 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí vemos la prioridad. No dice se unirá a su mujer, luego se agregarán los hijos y todos serán una sola carne. No dice así. Dice se unirá a su mujer y serán una sola carne. Los hijos no son una sola carne con los padres. Los hijos se van, los nuestros ya se fueron. Nos quedamos solos otra vez. Pero ahí estamos, somos una carne. Tus hijos hoy son muy lindos, muy tiernos, muy preciosos, los amas entrañablemente, pero un día se van a ir. Cuida a tu esposo, cuida a tu esposa. Y entonces podrás cuidar bien de tus hijos. Los hijos no son una carne con los padres. Los hijos no se incluyen en esa determinación divina. Ellos están destinados a irse del hogar, a formar sus propios hogares. El esposo y la esposa se quedan los dos sin hijos hasta que la muerte los separe. Los dos viejitos allí, hasta que la muerte los separe. Comienzan solos los dos. Vienen los hijos, se van y terminan solos los dos. Después termina uno solo, porque alguno de ellos se va a ir antes. Eso hay que pensarlo, hermano, así va a ser. Claro, uno sueña con que nos muramos juntos, ¿no? Eso sería ideal, cuando ya los hijos estén grandes. Pero tenemos que pensar todas estas cosas. El marido y la mujer son un cuerpo. Esta prioridad es esencial, hermanos. El hombre debe amar a su mujer más que a sus hijos, y la madre debe amar a su esposo más que a sus hijos. Hermana, cultiva amor por tu esposo. Esposa, cultiva amor por tu esposo. Cultiva ese amor. El amor por los hijos, eso es natural, eso le brota a uno como un torrente, hermano. Pero el esposo y por la esposa, eso hay que cultivarlo, porque el esposo comete tantos pecados, tiene tantos defectos, tiene tantas responsabilidades, y a veces uno comienza a menospreciar y a menospreciar. Cuidado con eso. Acuérdate que los hijos son participantes temporales del hogar hasta que se vayan y formen su propio hogar. Y hablemos de los padres, porque los padres forman parte de la familia también. Pero tenemos que distinguir entre la familia nuclear
que son la esposa y los hijos. Esta es la familia nuclear y la familia extendida. La familia extendida no es la familia nuclear. La familia nuclear es lo que se le llama el hogar. El hogar viene de la palabra hoguera, según dicen, ¿no? Es una hoguera. Y luego está la familia extendida. La familia extendida son los papás, tus padres, los tíos, los primos, todos los demás, que son importantes también en su propia posición. Pero respecto a los padres, debemos de honrarlos hasta el fin de sus días. Pero la Biblia dice claramente: dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahora, no quiere decir que uno los abandone. Lo que quiere decir es que debe concentrar su prioridad en su propio hogar. La relación de un hombre o una mujer casados con sus padres siempre debe estar llena de afecto, de respeto y de cuidado por aquellos que cuidaron de nosotros cuando éramos niños. Pero nuestra responsabilidad primaria y afectos primarios son para el cónyuge. Ahí llega otro momento difícil de la vida en este mundo caído, hermano, cuando los padres envejecen y de alguna manera se quedan ya sin posibilidades y los hijos tienen que tomar responsabilidades. Esa es otra situación crítica y debemos de enfrentarla, pero con estas prioridades en mente. Así que si queremos mostrar en nuestro matrimonio la centralidad de Cristo y queremos guiar a nuestros hijos hacia Cristo, debemos no solo enseñarles el Evangelio, sino reflejar el Evangelio en nuestros matrimonios. No solo hablarles de la Biblia, sino reflejar eso en nuestra vida matrimonial. Nuestra unión matrimonial debe reflejar el amor de Cristo por su iglesia y el de la iglesia por Cristo. El marido debe mostrar para con su esposa el sacrificio, la guía, el liderazgo, la provisión, la instrucción y el cuidado de Cristo por su iglesia. Y la esposa debe encarnar para con su esposo la sujeción, el respeto, el servicio, el apego y la unión de la iglesia con Cristo. Es algo mutuo entre el hombre y la mujer. Así que si queremos un hogar centrado en Cristo, debemos establecer bien estas prioridades. Primero, Cristo tiene que ser el objeto supremo de nuestros afectos sobre todas las cosas. Y el cónyuge debe ser el objeto primario de nuestros afectos sobre toda persona. Cristo sobre todas las cosas y el cónyuge sobre toda persona. Ahora veamos en segundo lugar, ya habiendo establecido, hermanos, las prioridades, habiendo establecido ya el origen de la familia y las prioridades de la familia, hablemos de los enemigos y las dificultades de la familia. La decadencia familiar de la que hablamos inicialmente no solo sucede afuera, en la sociedad, sino adentro también. Dentro de las iglesias hay decadencia familiar. Muchos de nosotros venimos de hogares rotos, quebrados, malfuncionales. Muchos de nosotros hemos sufrido el azote de un divorcio, sea el de nuestros padres, o quizás tu mismo divorcio en el pasado. Hemos sufrido el abuso, el descuido, la negligencia, la ignorancia en nuestras familias. No debemos dejar que eso se perpetúe en nuestras familias, hermanos. Aún aquellas hermanas que no tienen a su esposo a su lado pueden tomar los principios que les corresponden y seguir adelante. Las madres solteras o los padres solteros o las esposas que tienen maridos inconversos o viceversa, si vives bajo los principios del Señor, no todo va a ser ideal ni perfecto. En este mundo caído no existe eso, hermano, no existe los hogares ideales y perfectos. La Biblia está llena de ejemplos de eso. Las familias de la Biblia eran muchas de ellas disfuncionales, pero cuando los hombres y las mujeres siguen esos principios en medio de esa condición caída, pueden honrar a Dios y pueden ser útiles, y Dios los puede bendecir y honrar a ellos también.
En la iglesia, por lo tanto, se ven divorcios, irresponsabilidad, adulterios, hijos rebeldes y toda otra clase de conflictos familiares. Eso sucede dentro de las iglesias. Es importante reconocer esa realidad y que todos los cristianos estamos expuestos a ello. Ahora, hay razones concretas detrás de tanto conflicto familiar. Y de esto se trata cuando hablamos de los enemigos de la familia, de las dificultades de la familia. Por supuesto, esas dificultades y esos enemigos son muchísimos, son variados, son complejos, pero los vamos a reducir a dos cosas. Dos categorías dentro de las cuales caen todos los demás conflictos y enemigos. Primero, el pecado de nuestro propio corazón. Y segundo, las acechanzas de Satanás. Estos enemigos son espirituales, invisibles, pero son los más grandes enemigos. El pecado de nuestro corazón y las acechanzas de Satanás. Son permanentes, son espirituales y son históricos, siempre han estado ahí. Así que la horrible realidad de los conflictos familiares no es nueva. Adán y Eva lo sufrieron, hermano. Sufrieron que uno de sus hijos mató al otro hermano. Sufrieron que ellos se divorciaron, prácticamente Adán y Eva se divorciaron, después se volvieron a unir, pero ellos, cuando Adán dijo, esa mujer tuvo la culpa y tú me la diste, eso no hizo sentir bien a Eva para nada. Después se volvieron a unir. Pero los conflictos familiares son una realidad ineludible. Adán y Eva, Caín y Abel, allí está, en ellos está el pecado del corazón y la acechanza de Satanás. Satanás tuvo que ver con la destrucción de la familia original, de Adán y Eva. Satanás los engañó. A Caín, dice la Biblia, que Caín era del maligno, por eso mató a su hermano. Ahí estaba Satanás. Pero era el pecado de su propio corazón. Y eso es lo que acecha en nuestros hogares, el pecado de tu corazón y las acechanzas y las mentiras de Satanás. Siempre ha sido un misterio, hermanos. Siempre ha sido un misterio. Y es asombroso cómo Adán, viviendo en plena comunión con Dios, en un ambiente de tal felicidad y sin pecado, fue tan negligente para permitir que la serpiente manipulara a Eva. ¿Cómo Adán permitió eso? Y para completar su miseria, Adán fue tan indolente que después de tolerar que Satanás manipulara a su esposa, se dejó manipular por ella. Se doblegó ante la presión que ella le puso para comer el fruto prohibido. Eva convenció a Adán. ¿Cómo lo convenció? La Biblia no lo dice, hermano, pero las mujeres tienen muchas maneras de convencer a los hombres. Cuidado con eso, hermanas. Ustedes tienen mucha influencia y mucho poder sobre sus maridos. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Sean sabias. Eva no fue sabia, manipuló a su marido, lo doblegó y él comió y así arruinó su vida y arruinó la de toda la humanidad. Arruinó su familia, sus hijos. Así que por un lado Eva, con su astucia femenina, cometió el pecado de presionar y manipular a su esposo. No manipules a tu esposo, Eva. Y Adán, en su simpleza e indolencia masculina, siguió a la mujer en lo que no debía de haber tolerado. No te dejes llevar por aquello que tú sabes que no es sabio y que no honra a Dios. Varón, Adán. Así que la culpa fue de ambos. Pero Dios le cargó la responsabilidad a Adán. Noten lo que Dios le dijo a Adán en su sentencia. Capítulo 3, verso 17 de Génesis. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste. Y Dios le dijo a Adán, tú comiste, tú desobedeciste, yo te lo prohibí, tú desobedeciste, tú eres culpable. Y ella seguía diciendo, la mujer que tú me diste. Tu mujer no tiene la culpa, hermano. Eres tú, somos nosotros, los varones. Tenemos que despertar a nuestra responsabilidad, tenemos que despertar a nuestro llamado, varones. Tenemos que portarnos varonilmente delante de Dios, como hombres llamados por Dios. Si tienes falta de sabiduría, pídele a Dios. Si has perdido el control, Dios te lo puede devolver. Adán perdió el control. Dios le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Y Dios emitió esta acusación contra Adán. Obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Cómo fue eso? ¿Qué tenía Adán que estar obedeciendo a Eva? Sobre todo porque ella le estaba incitando a cometer un pecado tan grave, pero Adán obedeció a Eva. Eso, hermanos, eso es una crisis familiar. Y sabemos las horribles consecuencias de esta situación. Es una crisis familiar cuando la mujer no toma su lugar, cuando el hombre no toma su lugar. Eso es una crisis familiar. Tenemos que ir delante de Dios, arrepentirnos, pedirle su ayuda, pedir su gracia. Luego tenemos a Caín y a Abel. Caín era del maligno, dice, y sus obras eran malas. ¿Y de dónde salió ese hijo tan perverso? Un hombre violento, fratricida, que mató a su propio hermano. Y cuando Dios castigó a Caín, en lugar de arrepentirse, Caín dijo, grande es este castigo para ser soportado. Eso fue lo que Caín dijo. Él no dijo, sí, he pecado, Señor, me arrepiento, perdóname. No, él dijo, qué exagerado es ese castigo. Se quejó de que Dios estaba siendo demasiado severo en su juicio. No entendía. Eso es otra crisis familiar. ¿Pueden imaginar ustedes la agonía, el desconsuelo de estos padres que ya habían experimentado la amargura de ser expulsados de la presencia de Dios por su propio pecado y ahora ver a uno de sus hijos pecando, asesinando a su propio hermano? Después de Caín, lo que Génesis nos muestra es la desintegración familiar de los descendientes de Caín y con ello de la sociedad y del mundo entero. Por cierto, los descendientes de Caín tuvieron mucho éxito comercial, mucho éxito financiero, pero de nada les sirvió. Todos los descendientes de Caín fueron los que murieron en el diluvio. La respuesta de Dios a la rebelión de Caín y sus descendientes, después de mucho esperar que se arrepintieran, fue el diluvio. Porque dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y el designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Estaba llena de violencia. ¿De dónde vino eso? De la crisis familiar, de los hogares que no tenían las prioridades bien establecidas. Pero Dios misericordiosamente salvó a la familia de Noé. Porque Dios ama a las familias. Y que desde el principio Él prometió cumplir sus propósitos a través de la simiente de la mujer. Es decir, un hijo criado en la disciplina y amonestación del Señor. La simiente. Hijos creados en la disciplina y amonestación del Señor. La promesa original de Dios acerca de la simiente incluyó muchas familias a través de la historia. Y como ya dijimos, se consumó en el Hijo bendito de Dios, nacido de María y de José, aunque engendrado del Espíritu Santo. En cuanto a Noé,
Dios salvó a su familia. En realidad fueron 4 familias que Dios salvó del diluvio. Noé y sus 3 hijos, que ya eran adultos y cada uno tenía una mujer. Esas familias fueron salvas. ¿Y qué pasó con esas familias después del diluvio? Inexplicablemente, la Biblia no dice por qué, pero nosotros lo sabemos, hermano. Noé se emborrachó, se embriagó y andaba en su borrachera desnudo. No dice la Biblia por qué. Bueno, obviamente se emborrachó porque tomó. Pero ¿por qué tomó? ¿Y por qué se emborrachó? ¿Y por qué hizo ese ridículo? Por su propio pecado, el pecado de su corazón. Tenemos que cuidar el pecado del corazón. Nos puede llevar a locuras. Noé lo cometió. Cuando salió de la borrachera, supo que Cam, uno de sus hijos, lo había visto desnudo, y en lugar de cubrirlo y protegerlo, el hijo, en lugar de proteger y cubrir a su hijo, lo expuso ante sus hermanos. ¿Y qué hizo Noé? Maldijo a Cam, maldijo a Canaán y a toda su descendencia. Todos los descendientes de Canaán, los que fueron enemigos de Israel, eran descendientes de Cam, este hijo maldito que no honró a su padre. Crisis familiar. Hijos, hijas, honren a sus padres. Honren a sus padres. Niños, obedezcan a papá, a mamá. Respétenlos. Nunca le grites a papi, ¿ok? Ni a mami. Nunca. No desobedezcas. Porque Dios maldijo al hijo desobediente. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque este es un mandamiento con promesa. Tendrás larga vida, serás de bendición si obedeces, honras a tus padres. De esa descendencia maldita de Cam nació Nimrod. Dice que fue el primer gran poderoso en la tierra, o sea, fue un gran líder, un gran político. El nombre Nimrod significa rebelde, y este hombre le hacía honor a su nombre porque fue rebelde contra Dios. Fue el fundador de Babel, en donde toda la ideología y las metas de esa ciudad, comenzando con Nimrod mismo, eran de rebelión contra Dios. Y esa rebelión les movió a construir una torre llena de idolatría pagana y de soberbia humana. Esa torre de Babel representa nuestra sociedad hoy, nuestra cultura. Esa torre de Babel se está construyendo en los Estados Unidos hoy día, hace mucho rato, y en todas las naciones, en el mundo. La torre de Babel significa el mundo rebelde contra Dios. Esto que hablamos, hermanos, desde Adán hasta Nimrod, son los primeros 10 capítulos del libro de Génesis. Eso está en los primeros 10 capítulos. Y ahí lo que nosotros vemos es crisis familiar tras crisis familiar, y Dios prometiendo su bendición sobre la familia, sobre la simiente, llamando hombres a Set, a Enos, a Enoc, a Noé, para preservar esa simiente. Y a nosotros hoy nos llama para preservar esa simiente. Familias, maridos, mujeres, hijos. Acuérdense de la promesa de Dios. Si queremos hablar bíblicamente, no deberíamos estar diciendo que los tiempos pasados eran mejores que los de hoy, que no había tanta maldad, que las familias eran más integradas, que había más decencia y más respeto. Porque no era así. La evidencia está aquí. No había más decencia, no había más respeto, no era que no había maldad. Siempre ha habido maldad. Quizás en un sentido social, en ciertos lugares, en determinados momentos, la gracia común es más evidente, la vida menos depravada, pero en esencia el pecado del corazón humano, la vanidad del mundo, las acechanzas de Satanás siempre han estado allí combatiendo a la familia. Si los tiempos del pasado, hermanos, realmente hubieran sido mejores, como a veces decimos, especialmente cuando ya comenzamos a envejecer, comenzamos a suspirar, es que en mis tiempos no había tanta maldad. Pero si hubieran sido de verdad tan buenos aquellos tiempos, no habría habido Torre de Babel,
no habría habido Sodoma y Gomorra. Y aún entre el pueblo de Dios, la vida familiar de Abraham no fue muy ejemplar en muchos aspectos vitales. Abraham no tenía como un hábito pecar, pero pecó en algunos momentos y algunas veces lo hizo gravemente. Tuvo un hijo con la criada de Sara, con el consentimiento de Sara. Y eso dio lugar a contiendas, a amarguras en la casa, y Abraham tuvo que echar de su casa a esa esclava y a su propio hijo. Eso es una crisis familiar grave. La vida de Jacob. Jacob tenía 4 mujeres en su casa. Y cada una de ellas estaba teniendo hijos de él en competencia con la otra. ¿Qué es eso? Crisis familiar, es pecado. Así se llama, pecado. Y quizás alguien me diga, pastor, deje de estar hablando esas cosas de los siervos de Dios. Usted los está haciendo ver mal. Esos eran hombres ungidos, usados por Dios, que es un ejemplo para nosotros. Sí, son un ejemplo para nosotros en algunas cosas y un ejemplo de cosas que no debemos de hacer. Porque aún los más piadosos, hermano, tienen cosas vergonzosas. Eran ungidos, fueron usados por Dios, pero eran pecadores como nosotros, con deficiencias, debilidades y sin méritos, para que Dios los eligiera y los usara como los usó. Es solamente la gracia del Señor Jesucristo lo que nos sostiene, lo que nos permite ser mejores cada vez, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores miembros de nuestras iglesias. Si la Biblia nos presenta a estos personajes con todos sus pecados, así debemos verlos nosotros. Lo que ellos muestran en su vida, hermano, es el pecado de ellos y la gracia de Dios en ellos. Ellos no merecían nada de lo que fueron, de lo que tuvieron o de lo que hicieron. Fue todo por gracia, siempre es por gracia. Es por la gracia de Cristo. Así que en estos personajes, en estas familias, se muestra la pecaminosidad del hombre, pero a la vez se muestra la gracia de Dios como en nuestra. Dios ha permitido que nuestras familias permanezcan por su gracia, a pesar de nuestros pecados. Pero lucha contra el pecado, hermano. No toleres el pecado. Mortifica el pecado en tu familia, en tu vida. Porque Dios lo puede perdonar, pero las consecuencias quedan. Y a veces son graves. Así que, hermanos, comencemos por identificar a los verdaderos enemigos de una familia cristiana. Los verdaderos enemigos de una familia cristiana no son los políticos, aunque los políticos tienen mucho que ver con la degradación social. Pero no son las leyes impías, aunque hay leyes impías, como la ley de la legalización del matrimonio o la legalización del aborto. No tiene que ver con la ideología de género o los promotores del homosexualismo o las escuelas con su educación secular y pagana. La destrucción de la familia no tiene que ver directamente con las malas amistades, aunque pueden afectar. No es el reggaetón, no es el rap, no son las drogas, no son las mujeres impías que seducen a los hombres, o el internet que hace tan fácil la pornografía y las mentiras del mundo. Es nuestro corazón. Claramente, hermano, todas estas cosas son peligrosas y debemos cuidarnos de ellas, pero son solo conductos por los cuales se manifiestan los verdaderos enemigos de nuestro matrimonio, de nuestros hijos y de nuestra vida familiar. Los verdaderos enemigos de la vida cristocéntrica, de la familia, están en nosotros. Piensen ustedes, hermanos, ¿cómo es que Adán y Eva, en un paraíso perfecto, sin pecado, pecaron? ¿Cómo es eso? Adán y Eva, en un paraíso perfecto, sin pecado, pecaron. Fue el engaño de Satanás,
que despertó en sus corazones apetitos prohibidos y ambiciones soberbias por una sabiduría y una felicidad ilusoria y fuera de la voluntad de Dios. Hay una felicidad falsa, fuera de la voluntad de Dios, que el mundo sigue. Y nosotros debemos de estar alertas respecto a eso. Cristo dijo en Marcos 7:18, ¿no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Y decía, lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas esas cosas se meten en la familia, se meten en los matrimonios, se meten en los hijos, pero brotan del corazón. Dice, todas esas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Así que Satanás es un enemigo muy astuto, muy sutil. Pero el pecado que está dentro de nosotros es el enemigo más grande. Y Satanás usa eso que está dentro de nosotros para engañar con su sutileza y conducirnos al pecado. Satanás sabe cuáles son las debilidades particulares tuyas. Él sabe cuál es tu flaqueza. Él sabe de qué padecemos cada uno de nosotros y nos va a atacar por donde él sabe que podemos caer más fácilmente. Como dijo un antiguo puritano, Satanás tiene una manzana para cada Eva. Así que en nuestra batalla por la familia, establezcamos estos dos principios, hermano, estas dos reglas. Guardemos nuestro corazón, como dice el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y segundo, vistámonos de toda la armadura de Dios. Velemos y seamos sobrios, porque nuestro enemigo acecha como león rugiente buscando a quien devorar. Así que hemos establecido que la familia tiene su origen en Dios, es una familia monógama, una familia debe ser un matrimonio monógamo, debe ser un matrimonio fiel, un matrimonio permanente. Establecimos que las prioridades son Cristo y la iglesia, Cristo, quiero decir, y la esposa o el cónyuge, sea el esposo o la esposa. Y establecimos que los dos grandes enemigos son nuestro corazón, nuestro pecado y Satanás. Ahora, terminemos con unas reflexiones prácticas. Primero para los varones. Varones, examinemos nuestra tendencia a descuidar el hogar. Tu principal papel como varón no es proveer comida y pan, ¿ok? Repito, el principal papel del varón no es traer comida y pan. La mujer también puede traer comida y pan. Claro, es uno de los papeles principales del varón, proveer comida y pan. Pero sobre todo, dirección, protección e instrucción espiritual. De nada sirve que trabajes mucho, que pongas mucho pan en la mesa, techo sobre la cabeza, que les des abundancia y cosas buenas, si los abandonas espiritualmente. El pecado de Adán no fue cuidar mal el huerto o ser negligente en cultivarlo. El pecado de su mujer, ese fue el pecado de Adán. No la protegió de la seducción de Satanás. Adán recibió la palabra del Señor directamente y recibió la responsabilidad de instruir, de proteger a su esposa, y no lo hizo. Eso expuso a la mujer a Satanás y a él lo debilitó hasta el punto que se dejó manipular por la presión emocional de su esposa.
Y esto llevó a ambos, no solo a él, a su esposa, sino a sus hijos y a toda la humanidad, a la catástrofe. El hombre que es negligente en su hogar, en instruir a su esposa y a sus hijos con la palabra de Dios y con su presencia física, con sus palabras, con su constante vigilancia, es un hombre peligroso, es una desgracia para su familia. El hombre que no cuida de eso, cuida de la vida espiritual de los tuyos. Vivimos en un mundo caído con muchas dificultades, hermano, y precisamente por eso tenemos que tener bien establecidas las prioridades, porque si no, vamos a poner otras cosas urgentes arriba de la necesidad más apremiante. Hay cosas urgentes, pero las cosas urgentes no son las más importantes, necesariamente. Si un hombre no guía a los suyos hacia Cristo, ¿hacia dónde los va a guiar? Si tú no guías a tu familia hacia Dios, ¿hacia dónde los llevas? Aunque los lleves a la comodidad y a la satisfacción humana, el final va a ser condenación eterna. Y Dios te va a pedir cuentas. Así que no descuides la iglesia, no descuides la devoción, no descuides la instrucción de tus hijos, la oración. Respecto a las mujeres, déjense guiar por sus esposos piadosos y sean ayuda idónea para ellos. Ahora, su esposo piadoso no va a ser perfecto, ¿ok? No va a ser perfecto. Pero si es un esposo piadoso, respétenlo. Y aunque no sea piadoso, lo tienen que respetar. Por supuesto, es más fácil respetar a un hombre piadoso. Pero el llamado de la mujer es dejarse guiar y ser ayuda idónea de ese hombre piadoso. Y eso no se trata solamente de mantener la casa limpia, de mantener en orden, de cuidar de los hijos y de proveer el alimento, las necesidades materiales o sexuales de su esposo. Es importante, pero es igual y es más importante ser piadoso, responsable, ser piadosa y ayudar a tu esposo a ser piadoso. Ser responsable y ayudar a tu esposo a ser responsable, diligente y conocedor de los caminos del Señor. Tiene que ser un estímulo para la vida espiritual de tu esposo. Tienes que ayudarlo a que él conduzca a la familia por este camino de la piedad. Y hermanas queridas, atención, esto no se logra reprochando, criticando, contendiendo, señalándose de sus debilidades, que las va a tener. ¿Cómo dice Pedro que se logra esto? Dice que vuestra conducta casta y respetuosa y el atavío interno del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, eso es de grande estima delante de Dios. Espíritu afable y apacible, es decir, mansedumbre. El atavío interno, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, conducta casta y respetuosa. Una mujer amargada dentro de la casa, una mujer quejumbrosa, es un pecado, hermana. Arrepiéntete, pídele al Señor gracia. Quizás tienes razón humanamente hablando, porque tu marido responde. Marido, arrepiéntete también. Es nuestra responsabilidad, es una gran responsabilidad de ambos. Y si alguno de los dos falla, se va a hacer mucho más difícil para el otro, pero aún así somos responsables delante de Dios. Ahora, esposas, si sus maridos no son piadosos, o si son inconversos, déjense guiar por la palabra de Dios y sujétense a ellos en todo lo que es lícito. Padres, no cometan el error de amar a sus hijos más que a sus esposos. Entendamos, hermano, cuál es nuestro llamado. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu misericordia, por la bendición de la familia. Gracias, Señor, por este privilegio bendito que nos das. Estar frente a ti, de tener tu palabra, tu guía, tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Gracias.
Rogamos ahora, Padre, que nos lleves con tu bendición a nuestros hogares, que nos traigas con tu bendición en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.